con una canción y una oración. La canción que se nos indica que entonemos es la número 88. El tema de la misma, Hazme conocer tus caminos, basada en Salmo 25:4. Y después el hermano Juan Ignacio Orreyo nos representa en oración. Canción 88. Muchas gracias, hermano Reyo, por tu oración. Así nos situamos y damos comienzo a la reunión Vida y Ministerio de esta noche. Unas palabras de introducción, un poco un vistazo de lo que irá a la reunión esta noche. Como siempre, constará de 3 partes: tesoros de la Biblia, seamos mejores maestros y nuestra vida cristiana. Vamos a recalcar 3 ideas de las muchas que van a recibir énfasis esta noche durante la reunión. El tema general, primero, sigamos educando nuestra conciencia. Y esa declaración, ¿verdad?, que transmite la idea de que la conciencia es moldeable. Hay que seguir educándola. La conciencia no es una guía confiable por sí misma. La prueba es que personas del mundo tienen una conciencia, sí, porque Jehová la ha dado a todos, y ya vemos cómo va el mundo actual. Y como hemos visto en la guía de actividades, la idea es usar la conciencia en algunos campos, hacernos algunas preguntas personales y decidir en campos como el uso de bebidas alcohólicas o la vestimenta, cómo arreglarnos. Un segundo asunto que se va a abarcar esta noche en la reunión, una pregunta que ya se enfatizó la semana pasada, un texto aparentemente contradictorio. Romanos 3, 24, 25. Dice que el rescate pagado por Jesús sirve para perdonar los pecados que habían ocurrido en el pasado. ¿Cómo puede ser eso? Es decir, Jesús paga el rescate en el año 33 de la era común y quedan perdonados los pecados de antaño. ¿No sería solo los pecados a partir del momento en que se paga el rescate? Pues es una buena pregunta, pero tiene una buena respuesta también que vamos a analizar esta noche. Y ya el hermano Rodríguez la semana pasada nos animó a mirar puestas de sol, cantos de pájaros, la nieve y otras cosas. Sé que algunos lo han hecho y han compartido incluso fotografías al respecto. Vamos a hablar del tema «Percibimos las cualidades invisibles de Dios», una idea muy bonita, porque las bellezas de la creación las percibe mucha gente.
pero cuando se les pregunta dicen la madre naturaleza, y ahí queda todo. No perciben absolutamente nada más. Les encanta el campo, la ecología, los animales, pero no hay ninguna conexión con el Creador. Y en nuestro caso no solo queremos que haya conexión con el Creador, que creemos en Él, sino que la creación también revela cualidades de Jehová. Así una parte muy interesante, un vídeo precioso que podremos visionar y después comentar juntos. Y por supuesto también vamos a tener, como siempre, buenas ideas con relación a la obra de predicar las buenas nuevas en sus diferentes facetas. Así que damos paso a la primera parte de nuestra sección Tesoros de la Biblia, que tiene que ver con un discurso que tiene el tema que hemos indicado. Sigamos educando nuestra conciencia. El hermano Carlos Díaz lo presenta. Pues en principio vamos a ver un resumen en el vídeo que los hermanos nos van a poner ahora seguidamente, un resumen de la carta a los romanos. Información sobre la carta a los romanos. La carta a los romanos es la primera de las 21 cartas que aparecen en las escrituras griegas cristianas. El apóstol Pablo escribió 14 de ellas, incluida la carta a los romanos. Es posible que Pablo emprendiera su tercer viaje misional en el año 52 de nuestra era. Mientras estaba en Corinto, alrededor del año 56, escribió a los cristianos de Roma, ciudad en la que aún no había estado. La carta a los romanos tiene 16 capítulos. En el capítulo 1, Pablo expresa su deseo de visitar a los cristianos de Roma para animarlos, y a la vez, para recibir ánimo. También explica que la conducta malvada de la gente no tiene excusa, pues las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente en la creación. ¿Lo sabía? Pablo le dictó esta carta a Tercio para que la escribiera. Es posible que una hermana fiel llamada Febe llevara la carta a Roma o que acompañara a quien la llevó. En el capítulo 2, Pablo destaca la imparcialidad de Dios. Tanto los judíos como los gentiles serán juzgados de la misma manera. En los capítulos 3 y 4, Pablo explica que Jehová declara justos por su fe a judíos y griegos por igual, y pone el ejemplo de Abraham para demostrarlo. Abraham vivió antes de que Jehová le diera la ley a Moisés, y antes de que Jesús diera su vida en sacrificio. Sin embargo, Dios consideró justo a Abraham porque demostró una fe sobresaliente. En los capítulos 5 y 6, Pablo explica que Adán pecó contra Dios y que como resultado, toda la humanidad ha heredado el pecado y la muerte. Para salvarse, es imprescindible poner fe en Jesús y en su sacrificio. En los capítulos 7 y 8, Pablo explica que la ley mosaica mostró qué es el pecado y por qué los cristianos ya no tienen que obedecer esa ley. En los capítulos 9 y 10, Pablo dice que todos los que demuestran fe, sin importar su nacionalidad, pueden llegar a ser hijos espirituales de Dios. En el capítulo 11, pone el ejemplo de un olivo cultivado. Los judíos que rechazaron al Mesías son como ramas arrancadas. En su lugar, se injertan ramas de un olivo silvestre que representan a los cristianos gentiles. Para poder seguir siendo parte del árbol, todos deben ser humildes y demostrar fe en Jesús. En los capítulos 12 y 13, Pablo anima a los cristianos a ser pacíficos con todos, a amarse unos a otros y a respetar a las autoridades. En los capítulos 14 y 15, el apóstol les aconseja que, en lugar de juzgarse unos a otros, ayuden a los que son débiles. En el capítulo 16,
Pablo concluye su carta animando a los hermanos y saludándolos con cariño, mencionando a 26 de ellos por nombre. Cuando lea esta carta inspirada, fíjese en que Dios trata a todas las personas con imparcialidad, en que los cristianos deben ser pacíficos con los demás, y en que la libertad del pecado y la muerte solo se consigue demostrando fe en Jesús, el Rey del reino de Dios. Pues sí, este es el resumen que tenemos porque comenzamos, ¿verdad?, con la consideración del libro de Romanos. En estos 16 capítulos vamos a tener el privilegio de poder considerar en estas siguientes semanas. Dicho esto, pues vayamos al tema que nos ocupa ahora mismo, que es sigamos educando nuestra conciencia. La conciencia es un maravilloso regalo que ha dado Jehová a toda la humanidad. Es como una voz en nuestro interior que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Así que si me queréis acompañar a vuestras Biblias, vamos a leer el capítulo 2 de Romanos, el versículo 14 y 15. Y dice así: porque siempre que los de las naciones que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas de la ley, estos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Son los mismísimos que demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus corazones, mientras su conciencia da testimonio con ellos y entre sus propios pensamientos están siendo acusados o hasta excusados. Por ejemplo, todos sabemos que robar o mentir o matar, ¿verdad?, no está bien. Entonces esto está demostrando a cualquier persona, aunque no se sujete a la ley de Dios, que está haciendo algo malo, ¿verdad? Y entonces eso se entiende perfectamente que está escuchando a su conciencia, aunque él no lo considera así. Debido a nuestra imperfección, hay veces que tomamos determinaciones que no sabemos si al final si hemos hecho lo correcto o no lo hemos hecho. También nuestros sentimientos juegan una pasada con respecto a nuestra conciencia. ¿Por qué decimos esto? Por una razón, porque somos imperfectos, nuestros sentimientos también son imperfectos y nos puede engañar. Eso está claro, ¿verdad? Muchos dicen que actúan por lo que les dice su corazón, pero la pregunta es fiable? ¿Es fiable esto? Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. Entonces, ¿dónde acudir? Volvamos a Romanos, al capítulo 2, y vamos a leer nuevamente el versículo 15, Romanos 2:15, que dice así: son los mismísimos que demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus corazones, mientras su conciencia da testimonio con ellos y entre sus propios pensamientos están siendo acusados o hasta excusados. Debemos educar nuestra conciencia para poder confiar en ella. ¿Y cómo podemos educarla? ¿O a dónde acudir para educar nuestra conciencia? Sabemos nosotros, ¿verdad?, que para conseguir todo esto nos dice que obedeciendo los principios de Dios y llenando la conciencia que nos ha dado Jehová para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, sabemos lo de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo persiguió sin compasión a los cristianos de aquella época. Dice que tenía una conciencia tranquila porque creía que lo que estaba haciendo era correcto, hasta que entendió la importancia de tener una conciencia limpia desde el punto de vista de Jehová. Hay una faceta muy importante para nosotros y es el temor a Dios. ¿Qué significa esto, temor a Dios? ¿Y qué tiene que ver con la conciencia? Significa que lo amamos y lo respetamos tanto que no queremos hacer nada que le desagrade o nos ayuda a hacer lo que está bien y nos influye en nuestra forma de pensar y tratar
de los demás. Nos impulsa a escuchar lo que Jehová nos dice. Para poder confiar en nuestra conciencia, ¿qué 3 aspectos o puntos importantes tenemos para conseguirlo? Pues lo que dice la guía, ¿verdad? En la página 2, si lo tenéis ahí a mano, además lo vamos a tener aquí también en el vídeo, pues dice así, para poder confiar en nuestra conciencia debemos, 1, educarla siguiendo los principios de la Biblia. 2, escucharla cuando nos recuerde los principios bíblicos. Y 3, pedirle a Jehová que nos ayude con su Espíritu Santo a no dejarnos llevar por nuestra imperfección. Y luego tenemos aquí 2 puntos más que es para reflexionar cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Dice, ¿qué principios bíblicos podrían ayudarme al decidir si voy a tomar bebidas alcohólicas? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Dónde debemos de acudir para que nuestra conciencia sea fortalecida? Y luego hay otro aspecto, dice, ¿qué principios bíblicos podrían ayudarme al decidir cómo voy a vestirme y arreglarme? Este sábado pasado, con la lectura de la Atalaya y la consideración de la Atalaya, hablaba precisamente también sobre este aspecto. Son puntos que nos educan nuestra conciencia y que podemos hacer mucho para mejorar en nuestra conciencia y actuar de una manera que a Jehová le agrade. Gracias. Muchas gracias, hermano Díaz, por explicarnos la importancia de seguir educando nuestra conciencia para que sea un testigo fiel y nos oriente bien. La siguiente parte de nuestra reunión tiene que ver con buscar perlas escondidas, una porción que está a cargo de un hermano, pero en realidad también de todos nosotros. Pero el que llevará la delantera en plantear este tema será el hermano José Ramón Morata y le escuchamos con mucho gusto. Seguro que todos hemos disfrutado de nuestro estudio personal buscando perlas espirituales en el libro de Romanos, capítulos del 1 al 3. Así, para empezar, necesito un voluntario que quiera leer Romanos, capítulo 3, versículo 4. Javier Herrera. Jamás suceda eso. Más bien, sea Dios hallado veraz, porque aunque todo hombre sea hallado mentiroso, así como está escrito, para que seas probado justo en tus palabras y ganes en cuanto se te esté juzgando. Muy bien, dice la pregunta, ¿cómo permitimos que Dios sea hallado veraz en base a lo que hemos leído? Sí, hermana. Pues sabemos que hay gran discrepancia en lo que el mundo dice y lo que la Biblia dice. Haremos a Dios veraz si hacemos caso de la verdad de la Biblia y obramos en consonancia con ella, y además, si participamos en la obra de predicar y hacer discípulos, ayudaremos a las personas a hallar veraz a Dios por medio de la palabra. Muy bien. ¿Algún comentario adicional que queráis hacer? Sí, hermana Puri. Sí, también aplicándonos los principios bíblicos y poniéndolos en práctica con las demás personas y con nosotros mismos. Muy bien. ¿Algún voluntario para leer Romanos, capítulo 3, versículo 24 y 25? Hermana de Delfín. Y es como dádiva gratuita que por su bondad inmerecida se les está declarando justos mediante la liberación por el rescate pagado por Cristo Jesús. Dios lo presentó como ofrenda para propiciación mediante fe en su sangre. Esto fue con el fin de exhibir su propia justicia, porque estaba perdonando los pecados que habían ocurrido en el pasado mientras Dios estaba ejerciendo longanimidad. Muy bien. Pues dice la pregunta, respecto a lo que hemos leído, ¿cómo es posible que el rescate pagado por Cristo Jesús sirviera para perdonar los pecados que habían ocurrido en el pasado? Hermana Julita. Pues la razón es que Jesús hizo esta promesa de que esto ocurriría, como sabemos en Génesis 3:15,
se cumplió cuando Jesús fue muerto, pero Jehová, en el momento de decir esa profecía, para él era como si ya hubiese estado cumplida. Por eso para él podía aplicar ese sacrificio a personas que vivieron antes de Jesús. Muy bien. Hermana de Alonso. Como se explica muy bien, Jehová, basándose en esta profecía, pues es como si él hubiera perdonado los pecados de la humanidad obediente, ¿no? Porque él tenía en cuenta el rescate de Jesús y que a partir del 33 esto se hizo visible para toda la humanidad. Hermano Rodríguez. Y con la misma idea, o sea, la misma provisión, los que murieron antes de Cristo también van a ser resucitados, porque esa profecía de Jehová, del Génesis 3.15, ya para él cumplida, abarca a todas las personas. Por eso dice Hechos 24.15 que va a haber resurrección así de justos como de injustos. Seguramente una parte de los injustos serán aquellos que no tuvieron oportunidad de conocer a Jesús o de beneficiarse de su sacrificio en su tiempo. Muy bien. Pues pasamos ahora a las preguntas, que seguro que habéis encontrado perlas muy interesantes. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Sergio. Romanos 1.27 nos recuerda el punto de vista de Jehová en cuanto a la homosexualidad, y es bueno pensar en ello porque vivimos en un mundo donde cada vez está más de moda y es aceptado como normal, pero Jehová lo ve como algo contranatural y obsceno, y además dice que todos los que lo practiquen cosecharán las consecuencias de sus errores. Hermana Mari Carmen. En el capítulo 2, los versículos del 2 al 8, nos enseña el equilibrio perfecto entre la justicia y misericordia de Jehová. El versículo 6 dice que su juicio no va a ser igual para todos, sino que va a pagar a cada uno conforme sus obras. Hermano Salvanés. Romanos 2.4 habla de la cualidad bondadosa de Dios que está tratando de conducirnos al arrepentimiento. Y es que ninguno de nosotros sabemos hasta qué grado necesitamos esta cualidad bondadosa de Dios para llegar a arrepentimiento. Por eso nunca deberíamos pensar que Jehová tarda en cumplir sus promesas, sino que debemos ver este tiempo como una oportunidad para nosotros y para otras personas de llegar a estar arrepentidos y obtener el perdón de Jehová. Hermano tercero. En el 2.11 nos dice que Jehová no es parcial, así Jehová actúa siempre con equidad, justicia y amor. Y cuando comprendemos mejor lo que abarca la justicia y la imparcialidad de Jehová, nos sentimos atraídos hacia su persona y podemos estar seguros de que Él va a cumplir sus promesas de eliminar la injusticia en la tierra. Sí, hermana. También Jehová quiere que lo conozcamos, por eso nos ha dado dos fuentes importantes de información. Una es la creación y la otra es su palabra, la Biblia. Entonces, si lo observamos con detenimiento, todo lo que nos rodea, comprobaremos que son ciertas las palabras de Romanos 1, 19 y 20. Dice la última pregunta, ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado la lectura bíblica de esta semana? Hermana Liliana. En Romanos 1.15, refiriéndose a Pablo, dice: de modo que por mi parte tengo vivo interés en declararle las buenas nuevas también a ustedes allí en Roma. Y esto fue porque Pablo tenía una gratitud muy grande por la bondad inmerecida de Jehová. Entonces esto me enseña que nosotros como pecadores que somos, también debemos de hacer el máximo esfuerzo por declararle a todas las personas las buenas nuevas para que ellos también puedan beneficiarse de esta bondad inmerecida de parte de Jehová. Sí, hermano, que nos visitas. Sí, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo dice que anhelaba verlos para impartirles algún don, o más bien para que haya un intercambio de estímulo.
La nota dice literalmente para ser estimulados juntos. Así que Pablo no era diferente de los cristianos que visitaba, también tenía problemas, preocupaciones, y él necesitaba y agradecía el estímulo que le pudieran dar otros cristianos. Así que cuando nos visite en nuestra congregación el suplente viajante y su esposa, démosle ánimo, y también a otros hermanos de la congregación como los precursores o hermanos que sirven de tiempo completo. Muy bien. Pues el tiempo no perdona. Hasta aquí esta parte. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, hermano Morata, por presidir muy bien esta parte, y también a los 14 que habéis participado, bien leyendo textos o haciendo comentarios con relación a las perlas que habéis encontrado, y lo habéis hecho de manera breve. Eso ha permitido que 14 hayan participado. Pues los hermanos que van a presentar asignaciones en la sala auxiliar podrán acudir allí, y los demás vamos a continuar aquí con el mismo programa. Podemos abrir nuestros ejemplares de la Biblia en papel o en nuestros aparatos electrónicos y seguir con el hermano Ismael de Lucas la lectura de la Biblia. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17. Pablo, esclavo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, separado para las buenas nuevas de Dios, que Él prometió en tiempo pasado mediante sus profetas y las santas escrituras, acerca de su Hijo, que provino de la descendencia de David según la carne, pero con poder fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de la Santidad, mediante la resurrección de entre los muertos. Sí, Jesucristo nuestro Señor, mediante quien recibimos bondad inmerecida y un apostolado para que hubiera obediencia de fe entre todas las naciones respecto a su nombre, entre las cuales naciones ustedes también son los llamados que pertenecen a Jesucristo, a todos los que están en Roma como amados de Dios, llamados a ser santos, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ante todo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo acerca de todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de la fe de ustedes. Porque Dios, a quien rindo servicio sagrado con mi espíritu respecto a las buenas nuevas acerca de su Hijo, es mi testigo de cómo sin cesar siempre hago mención de ustedes en mis oraciones, rogando que, si de algún modo es posible, ahora por fin sea prosperado en la voluntad de Dios para ir a ustedes, porque anhelo verlos, para impartirles algún don espiritual a fin que se les haga firmes, o, más bien, para que haya un intercambio de estímulo entre ustedes, por cada uno mediante la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Pero no quiero que ignoren, hermanos, que muchas veces me propuse ir a ustedes, pero he sido estorbado hasta ahora para adquirir algún fruto, también entre ustedes los mismos que entre las demás naciones. Tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como insensatos, soy deudor, de modo que por mi parte tengo vivo interés en declarar las buenas nuevas también a ustedes, allí, en Roma, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas. Son, en realidad, el poder de Dios para la salvación a todo el que tiene fe, al judío primero, y también al griego, porque en ellas se revela la justicia de Dios a causa de fe y hacia fe, así como está escrito, mas el justo por medio de la fe vivirá. Muchas gracias, Ismael. Excelente lectura que hemos seguido con placer esta porción de Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 17. Ismael estaba trabajando en un punto muy importante para todos, el estudio 10, que si tenemos ahí nuestro folleto, seamos mejores lectores y maestros en formato impreso o digital, habla de modular la voz, algo que es importante. Lo contrario de modular la voz es una voz plana, igual, que pudiera tener un efecto nana, ¿no? Que al final nos adormece un poco porque no hay variaciones. Y se dan 3 ideas allí, ¿verdad?, para modular la voz, que es el truco de los locutores radiofónicos,
no los ve nadie, si no modulan para mantener la atención, tienen que hacer eso. Los argumentos son variar el volumen, variar el tono y variar el ritmo. Cuando leemos la Biblia, pues podemos también tener en cuenta eso, ¿verdad? Por ejemplo, en la lectura que hoy teníamos, quizá en porciones como cuando se empieza la carta, ¿no? Cuando Pablo empieza a decir cosas como en el versículo 7 o en el versículo 8, cuando Pablo dice ante todo, pues ahí quizás se pide, cuando uno dice un ante todo, quiere transmitir la idea de que lo que viene después realmente es importante. Sí, quizá puedes tener esto en cuenta en el futuro, y todos, cuando leamos, ¿verdad? Intentar hacer eso, variar el volumen, el tono, el ritmo, para que las personas que leen no lo vean como una lectura más plana, sino como una lectura con matices, con sabor, con colores, que hacen la lectura más interesante. Pues muchísimas gracias, Ismael, por tu lectura. Seguimos con Seamos mejores maestros. Vamos a analizar juntos la lección 2 del folleto Maestros. Y para eso vamos a ver primero un vídeo muy interesante de 3 minutos y 50 segundos que cubre esta idea, y después podemos juntos analizar los detalles de la misma. ¿Cómo hablar con naturalidad? Siendo usted mismo y expresándose con sinceridad. Así transmitirá lo que siente. Tal vez parezca sencillo, pero puede ser todo un reto si está nervioso. Estos 4 pasos pueden ayudarlo. Orar. Prepararse bien. Hablar con el corazón. Y mirar a sus oyentes. Es importante que lo haga tanto al discursar como al predicar. Estas escenas de la predicación pública nos muestran por qué. Llévese lo que quiera, es gratis. No, está bien, quizás otro día. ¿Pudo haber sido el hermano un poco más amigable? Al menos pudo haber mirado a la persona a los ojos. ¿Qué indicaron su postura, sus ademanes y sus expresiones faciales? Démosle otra oportunidad. Buenos días. Buenos días. Puede llevarse lo que quiera. Gracias. ¿Cree que dejaremos de sufrir algún día? La verdad, no lo sé. Si tiene un momento, me gustaría mostrarle lo que dice la Biblia. Bueno. Usar un tono amigable le permitió empezar una conversación. Eso también es útil al discursar. Intente usar sus propias palabras. Veamos estos ejemplos. Cuando Jesús fue fijado en el madero en el 33 era común, difícilmente parecía posible que alguna vez tuviera un reino. Pero él no había estado proclamando noticias erróneas al predicar el reino de Dios. Al tercer día de haber sido fijado Jesús en el madero, el fundador del reino se aseguró de que los discípulos de Jesús no estuvieran orando por un gobierno que no fuera posible. Jehová resucitó a aquel que lo representaría en el reino por el cual se oraba, y lo vistió de inmortalidad. ¿Pudo entender lo que decía el orador? Seguramente. ¿Era alimento espiritual? Sí. ¿Habló con naturalidad? No. Sonó como si estuviera leyendo de un número antiguo de la atalaya. De hecho, así fue. ¿Podía haber mirado más a sus oyentes? Sí. Veamos ahora cómo el orador presenta la información en sus propias palabras. Jesús habló del reino de Dios y enseñó a sus discípulos a pedir por ese reino. Pero cuando él murió, en el año 33, sus discípulos quizás se preguntaron si el reino vendría realmente. Todas sus dudas desaparecieron 3 días después, cuando Jehová resucitó a su Hijo, el futuro rey de ese reino.
Una presentación sincera y natural es más atrayente. Capta la atención de los oyentes, hace que se sientan cómodos y logra que estén más dispuestos a escuchar. Pues excelente información, ¿verdad? Girando en torno a esta idea, hablar con naturalidad. Quizá alguna vez alguien nos ha dicho, no eras tú. Quizá era porque estábamos nerviosos y nos cambiaba el tono de la voz, porque de alguna manera quisimos quedar bien y hablábamos de manera afectada o por otra razón, ¿verdad? Lo que nos estaban diciendo es que no estábamos hablando con naturalidad. Pero no, hablar con naturalidad, dice nuestro folleto, es ser uno mismo, no cambiar, hablar con sinceridad y así uno transmite lo que siente por el tema y por sus oyentes. Hemos visto en el vídeo que acabamos de visionar 4 ideas que son clave para lograr hablar con naturalidad. ¿Cuáles son? La primera, hermana Herrera, Miriam. Orar a Jehová. Muy bien, para que nos ayude, ¿verdad? Segunda, Rosa López. Prepararse bien. Muy importante, ¿verdad? A veces el habla afectada es por los nervios. Si no me he preparado bien, pues eso se acentúa. 3, hermana Morón, Saila. Mantener el contacto visual con los oyentes, mirarles a la cara. Muy bien, excelente. Y una más, hermana Pérez. Hablar con el corazón. Estupendo. Pues 4 buenas sugerencias, 4 buenas ideas para hablar con naturalidad. Vamos a aplicar eso a los 2 campos que lo ha hecho el vídeo. Primero, la predicación. En la primera escena, ¿qué cosas hemos visto que son las cosas que no queremos imitar? Hermana Martínez, Fanny. Pues se les veía que estaban como mirando al suelo, no tenían una sonrisa en el rostro, no miraron a la persona que se acercaba y cuando habló muy alto y casi asustó a la persona y entonces pues no se animó a tomar ninguna publicación. Muy bien. A la segunda oportunidad la cosa cambió, ¿verdad? ¿Cómo manejaron el asunto? Y lograron un efecto diferente, claro está. Hermana Rodríguez, Julita. Pues primero tener contacto visual, porque ya se mira a la persona y ya no es como él hace al principio, coja lo que quiera, no, sino contacto visual y de una manera lo más agradable posible. Muy bien. Pues ese es un aspecto, la obra de predicar. Y también en la congregación. ¿Qué hemos visto en la primera oportunidad que ha tenido el orador? Lo que ha dicho estaba perfecto. No había nada a discutir, la verdad. Pero, ¿en qué había que mejorar? Hermana Rodríguez, Patricia. Se veía que estaba leyendo de una publicación antigua, le faltaba ritmo, le faltaba entonar justo cuando era necesario para que se entendiera bien el mensaje, las pausas estaban mal hechas. Ajá. Hermano Reyo, Jesús. Y una cosa que se notó mucho es que no tuvo contacto visual. 2 veces miró al auditorio solamente. Muy bien. Yo no había contado cuántas, pero Jesús sí. 2, fueron pocas. Pero en la siguiente ocasión lo que transmitió era básicamente lo mismo, ¿verdad? La misma idea bíblica, animadora, espiritual, pero ¿cómo lo hizo? Hermana Pérez, Susana. Pues en vez de decirlo todo leído, él lo que hizo fue usar sus propias palabras y también miró a los oyentes. Ah, muy bien. Y eso estableció una diferencia. Hermana Reyo, Lidia. Sí, en la primera ocasión el hermano que comentaba las intervenciones dijo que era alimento espiritual, y sí, era alimento espiritual, pero la segunda vez que lo hizo, pues lo hizo de una manera más apetecible y así sus oyentes pues disfrutaron más y se les grabó mejor en la mente y el corazón. Desde luego. Excelente. Pues hablar con naturalidad, qué importante es. Además, cuando alguien no habla con naturalidad, sobre todo en la predicación, se pudiera pensar si somos sinceros. La gente pudiera pensar, ¿me esconde algo? ¿Es franco al hablar conmigo? Y sí,
quizá está motivado por algunas de estas cosas. Recalcamos esas 4 ideas, ¿verdad? Para hablar con naturalidad, orar a Jehová, muy importante, prepararnos bien, de manera que conozcamos el tema, hablar con el corazón y mirar a nuestros oyentes. El folleto dice que si hacemos eso, lograremos captar la atención de la persona o del auditorio. Si estamos discursando, nosotros nos sentiremos más cómodos y la persona estará más dispuesta a escuchar y el auditorio también. En el caso de la persona, se marchó. El auditorio tal vez no se levante del asiento, pero mentalmente tal vez no se concentre y no se beneficie de la información. Pues muchas gracias por vuestros comentarios. Así hemos analizado esta idea y volveremos a ella a medida que vayamos desgranando este folleto breve pero tan interesante. Avanzamos en nuestra reunión y ahora vamos a abarcar el siguiente discurso. Título del mismo: mantengamos un punto de vista realista de nuestras limitaciones y de los demás. Una idea muy interesante que el hermano José Luis López va a cubrir en los próximos 5 minutos. Nos encontramos en los últimos días. Tenemos que vivir con nuestros propios errores y también soportar los ajenos. Para sentirnos satisfechos, debemos mantener un enfoque realista de nuestras limitaciones y de los demás también. Si tomamos a Jehová como el ejemplo supremo, existen muchos aspectos de su gloria que escapan a nuestro entendimiento. Por ejemplo, vamos a analizar el de Génesis 1:31, que os animo a que me acompañéis a leer. Génesis 1:31. Y allí dice: vio Dios todo lo que había hecho y miren, era muy bueno. Así que siempre que Jehová repasa sus logros, pues puede exclamar que el resultado es muy bueno. Fijaos que ningún ser humano puede afirmar eso en todos sus casos. Reconocer nuestras limitaciones es el primer paso para sentirnos satisfechos. Hemos de comprender y aceptar la forma en que Jehová ve este asunto. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos lo comenta. Vamos a ver Romanos 3:23, si me acompañáis. Romanos 3:23 dice que todos han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios. La palabra griega que se traduce por pecado proviene de una raíz que significa errar el blanco. Jehová parte de la base de que no podemos alcanzar su gloria. Después del desprecio que recibió por parte de Adán y Eva, él lo que quería es que deseáramos servirle y que lo intentáramos de continuo. De ahí la importancia de seguir en la carrera cristiana. Tener esto presente nos ayudará a mantener un punto de vista realista de nuestras limitaciones y la de los demás. A esta situación Jehová le puso límites, lo podemos leer en Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23: porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Cristo restablezca el reino en la tierra, a partir de entonces todo lo que hagamos será bueno. Jamás volveremos a errar el blanco. Nos sentiremos totalmente satisfechos. Entre tanto, si conservamos el punto de vista, nos sentiremos mejor con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Este punto de vista. Ahora bien, Jehová espera algo de nosotros. ¿A qué nos referimos? Vamos a ver, se encuentra en Gálatas 6:4 y allí dice que cada uno pruebe lo que su propia obra es y entonces tendrá causa para alborozarse respecto a sí mismo solo. En la carrera cristiana no competimos contra nuestros hermanos, sino que es una carrera de aguante
como menciona Mateo 24:13. Allí dice: pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. En otras palabras, pónganse metas que sean razonables en sus circunstancias, sin compararse con nadie. Trace sus objetivos de forma realista y procure alcanzarlos. Entonces, cuando los cumpla, tendrá causa para alborozarse y se sentirá satisfecho. Pues muchas gracias, hermano López. Un artículo qué interesante, ¿verdad? Mantener un punto de vista realista de nuestras limitaciones y también las de los demás. El hermano estaba trabajando, como indica la guía, en la lección 7, usar información exacta y convincente. Eso es muy importante. En su caso, como se remitió a la Biblia, pues es información exacta y confiable. Pero, por ejemplo, yo me fijé en un detalle que él usó, tomado de la Atalaya, un detalle correcto. Él habló de lo que significa el pecado, errar el blanco. No tenía tiempo para desarrollar esa idea, no era la idea de la asignación. Pero nos imaginamos que la cita no hubiese sido correcta, que alguien hubiese dicho en el auditorio que va, pero si en griego pecado no significa errar el blanco, significa otra cosa. Ya en alguna medida hemos dañado el discurso, ¿verdad? Porque la persona estaría dando vueltas. Y lo demás que ha dicho después era cierto, igual que se ha confundido en esta primera idea, tal vez en las siguientes. Qué importante es cuando usemos citas, definiciones de un léxico de otro lugar, que estemos seguros de que eso es riguroso. Por supuesto, cuando usamos la Biblia o las publicaciones del esclavo, como hizo José Luis, pues entonces claro que estamos utilizando información exacta y confiable. Y algo importante que él hizo también al final, en su conclusión, fue ayudarnos a razonar, que es parte de la idea de este punto, lograr que el auditorio llegue a la conclusión correcta, no porque lo diga él, sino porque ha razonado con nosotros y al final hemos llegado a la conclusión de que es cierto. Jehová cuando mira, todo lo ve bien. Pero en nuestro caso nosotros erramos y no poco, y también, claro, los que están a nuestro lado. Pues muchas gracias, José Luis, por tu buena presentación. Y eso cierra dos partes de nuestra reunión entre semana. Ahora damos paso a la siguiente, nuestra vida cristiana. Si podéis cambiar de posición, entonamos juntos una canción de alabanza a Jehová y pasamos a la siguiente porción. La canción seleccionada para alabar a Jehová es la número 6, que tiene como tema una de las ideas que vamos a cubrir esta noche en esta parte. Los cielos proclaman la gloria de Dios, basada en el Salmo 19, canción 6.
pues nos disponemos a abordar la tercera parte de nuestra reunión, una sección preciosa, porque vamos a hablar de la creación. Y como ya se nos animó la semana pasada a que nos fijásemos, pues estamos sensibles para hablar del tema. El tema que vamos a analizar con un vídeo muy bonito, del cual podremos hablar después, analizarlo, es percibimos las cualidades invisibles de Dios. Pues el hermano Arturo León se encargará de atender esta parte. Los invito, por favor, a que ubiquemos en la Biblia el Salmo 104, versículo 24, por favor. Salmo 104, 24. La Biblia dice: ¿cuántas son tus obras, oh Jehová? Con sabiduría las has hecho todas. La tierra está llena de tus producciones. Ciertamente estamos de acuerdo con la expresión del salmista. Y cuando observamos un hermoso amanecer, o una bella flor, o una encantadora mariposa, o una apetitosa fruta con color que nos llama para poderla disfrutar y comerla. Bueno, en todo esto, como siervos de Jehová, hemos aprendido que estas cuestiones no están mecanizadas. Hay sentimientos detrás de la creación. Y cuando percibimos y meditamos en la creación, pues eso nos enseña a percibir las cualidades de Jehová, principalmente sus 4 atributos: su amor, su poder, su sabiduría, su justicia. Bueno, tendremos la oportunidad de poder disfrutar de un vídeo. Las maravillas de la creación revelan la gloria de Dios, la luz y los colores, que nos ayudará a percibir unos cuantos matices de lo que quizá en ocasiones hemos podido disfrutar con nuestros ojos. Así que a continuación disfrutemos de ver este vídeo y posteriormente haremos unas preguntas para un análisis como congregación. Todas las obras de arte son un reflejo del artista, expresiones de su imaginación y creatividad. Pero, ¿solo vemos esas expresiones en las obras de arte hechas por el hombre? ¿O también las vemos en la naturaleza? Vivimos rodeados de espectaculares colores. Donde quiera que miremos, quedamos fascinados por la inmensa variedad de tonos y matices. Las variaciones pueden ser sutiles o muy marcadas, pero juntas resaltan la impresionante belleza que existe en la creación. ¿De dónde salen todos estos colores? La respuesta tiene que ver con la naturaleza de la luz y su comportamiento al entrar en contacto con distintas superficies. Por lo general, la luz nos parece blanca, pero en realidad, la luz blanca puede separarse en todos los colores del espectro visible, y cada color corresponde a una longitud de onda distinta. Casi todos los objetos tienen sustancias químicas llamadas pigmentos, que absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras. Lo que cada objeto refleja hacia nuestros ojos produce la maravillosa variedad de colores que vemos. Entre los colores más hermosos de la naturaleza, figuran los causados por un fenómeno llamado iridiscencia. Estos brillantes colores pueden variar según el ángulo de visión. ¿Cómo se producen estos colores? En casi todos los casos, la iridiscencia no se debe a pigmentos químicos, sino a precisos patrones estructurales en la superficie del objeto. Por ejemplo,
Las alas de las mariposas morfo están recubiertas de diminutas escamas semitransparentes. Cada escama tiene surcos microscópicos de idéntico tamaño, cuyos bordes a su vez presentan surcos aún más pequeños. La anchura de estos diminutos surcos es más pequeña incluso que una longitud de onda de luz. Así rompen las ondas de luz y crean un patrón de interferencia. Como resultado, algunos colores se cancelan, mientras que otros se intensifican. Estas ondas de luz intensificadas se reflejan hacia nosotros como un azul deslumbrante. Así es, estas brillantes obras de arte son producto de un diseño muy ingenioso y complejo. No solo encontramos colores espectaculares en los objetos que nos rodean, sino también cuando alzamos la vista. Al ponerse el sol, el firmamento se pinta de asombrosos colores. ¿Por qué se forma este hermoso cuadro? En su viaje hacia la Tierra, la luz choca con moléculas de aire y partículas de polvo y se difumina o dispersa. El grado en que una onda de luz se dispersa depende de su longitud de onda. La luz azul tiene una longitud de onda más corta y se dispersa por toda la atmósfera. Por eso vemos azul el cielo cuando el sol está alto en un día claro. Pero cuando el sol está cerca del horizonte, la luz debe cruzar más distancia en la atmósfera para llegar a nuestros ojos. La luz azul, con una longitud de onda más corta, se dispersa antes de alcanzarnos. En cambio, la luz roja y anaranjada puede viajar mayores distancias a través de la atmósfera y adornar el cielo con los tonos dorados y rojizos del atardecer. ¡Qué enorme variedad de colores se han usado para pintar nuestro hogar terrestre! Cuando nos detenemos a contemplar su belleza, nos sentimos atraídos a Jehová Dios, el mayor artista de todos. Igual que una obra de arte es un reflejo del artista, así los hermosos colores que Jehová ha elegido para cada una de sus creaciones son una muestra del profundo amor que nos tiene. En efecto, todo lo ha hecho bello a su tiempo. Bien, vamos ahora a considerar las preguntas que están en nuestra guía de actividades después de haber disfrutado de este hermoso vídeo. Primera pregunta, ¿cómo contribuyen los pigmentos a que veamos los colores? Jaime Salvanés. Pues los colores se producen, cada color corresponde a una longitud de onda de luz distinta y entonces lo que son estos pigmentos son unas sustancias químicas que absorben ciertas longitudes de onda y otras las reflejan, y las que son reflejadas pues nosotros las percibimos como colores. Muy bien, Jaime, correcto. Perfecto. ¿Cómo se producen los colores iridescentes? Claudia Morata. Pues son colores brillantes que varían dependiendo del ángulo por el que se vea y no se debe a pigmentos químicos, sino a precisos patrones estructurales en la superficie del objeto. Muy bien. Estamos escuchando comentarios académicos de alto nivel. Eli, por favor. Sí, son superficies que contienen surcos, que a su vez contienen otros surcos más pequeñitos, entonces cuando se refleja la luz en estos surcos, algunos colores se intensifican mientras otros se cancelan o se anulan, y esto da un efecto como tornasolado o metálico. Muy bien, correcto. ¿Qué ejemplo se nos puso en el vídeo para poder marcar aquí esta diferencia? Hermano de Lucas, Enrique. Se nos puso el ejemplo de la mariposa morfo, lo que tenía que ver con sus alas, con esas escamas casi diminutas que contenían esos surcos, que a su vez en los bordes tenían más surcos, y lo que comentaba al final el vídeo, que todo obedece a un diseño muy ingenioso y complejo, porque este diseño contribuye a que se rompa o se crea un patrón de interferencia y que ahora algunos colores se intensifiquen y otros desaparezcan. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué vemos el cielo de diferentes colores?
Hermana Miriam Herrera. Sí, porque al hablar el vídeo de la longitud de onda, se mencionaba como la azul es más corta y la luz roja y anaranjada puede viajar mayores distancias. Bien, correcto. Hermano Salvanés. Así, dependiendo del ángulo en que el Sol se encuentra, los rayos entran a la atmósfera con diferentes longitudes de onda. Si el Sol está alto, pues la luz azul llega primero y es la que vemos. Sin embargo, si entra de lado, pues los tonos que vemos son dorados y rojos. Muy bien, correcto. Bueno, ahora vamos a una pregunta personal. ¿Qué colores asombrosos has visto cerca de tu casa? Estrella Smith. Por lo menos alrededor de mi casa, cuando florecen los almendros, aunque son todos almendras, pero tienen árbol de almendro, tienen diferentes colores, y me he fijado yo cada año, siempre no me canso de verlas, porque tienen, ¿cómo se llama? Hasta los pétalos que tiene son diferentes cada variedades. Muy bien, gracias por compartir ese detalle. Sergio Reyo, por favor. A mí me encanta el otoño y este año, un día volviendo en coche hacia mi casa, vi por la calle que todavía no habían recogido las hojas de los árboles y estaban unos colores naranjas y marrones preciosos. Muy bien. Sergio Ramón, ahí atrás. Pues el año pasado recuerdo que estos campos, cuando se ponen verdes, que también se llenan de amapolas por primavera, estaba conduciendo viniendo hacia casa y estaba un poco como medio lloviendo y salió el arco iris. Los 4 o 5 coches que estábamos en ese momento en la carretera paramos automáticamente porque fue un espectáculo ver el verde con el rojo, la amapola, con el arco iris, y todo el mundo reconocía que aquello era maravilloso. Muy bien, y gratis, ¿verdad? Muy bien. Y a ver, de este lado, hermana Puri. Y el atardecer, la puesta del sol aquí en Aljavír es precioso. Dicen que es uno de los sitios más bonitos donde se pone el sol. Y es verdad, si tú vas allá cuando se está poniendo, es que no lo ves en otro sitio. Es precioso. No saber distinguir qué es lo que es en realidad, pero te atrae ese paisaje. Tendrás que mudarte de Daganzo a Jalvir, entonces. Muy bien. Ahora, ¿por qué debemos dedicar tiempo a observar atentamente la naturaleza? Hermana Victoria. Porque cuando observamos la creación y los colores, nos sentimos más atraídos a Jehová, y también llegamos a conocerlo y comprobamos que todo lo ha hecho bello a su tiempo. Gracias, muy bien. Hermana, por favor, aquí que nos visita. Y también vemos con cuánto amor ha hecho el hogar en el que vivimos, y nos mueve también a agradecerle cada cosita que vemos de la naturaleza, porque entendemos que su sabiduría la ha demostrado con muchísimo amor para con nosotros. Así es. Y la pregunta que está abajo de las imágenes en nuestra guía de actividades: ¿qué nos enseñan la luz y los colores sobre las cualidades de Jehová? Hermana Montemayor, aquí adelante. Bueno, en principio que ama la belleza, ¿no? Porque es algo que nos atrae. Luego que cómo usa la sabiduría para manifestar belleza, porque hemos visto que en realidad el color que vemos no es el color del objeto, sino más bien lo que emite. Así es un concepto un poco extraño, ¿no? Ver cosas que realmente no son. Y luego que detrás de todo hay también elementos prácticos, el mismo ecosistema, hay un montón de cosas. Consigue que el ecosistema funcione produciendo belleza y además emitiendo cosas que no corresponden en sí a la realidad. Y eso es una cosa muy curiosa también. Muy bien. Y hermana Sonia Rubio. Y también toda esta belleza nos confirma el amor que nos tiene, porque Jehová nos podría haber dado la vida con las cosas necesarias para vivir, sin más, pero nos la ha hecho deleitable, que sea realmente hermosa y disfrutemos de ella. Sin duda. El Salmo 8.3 dice: cuando veo tus cielos,
las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has preparado, ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente? Y el Hijo del Hombre terrestre para que cuides de él. Ciertamente armonizamos con las palabras del salmista y debemos de ponernos la meta de meditar en la creación de Jehová. Cuanto más meditemos en ella, más cerca de él nos sentiremos e inclusive en tiempos de angustia hallaremos paz interior. Así que resolvámonos a dar alabanza y gloria al Creador de todas las cosas. Muchas gracias, hermano León, por tu asignación y también por los estupendos comentarios y sumamente pulidos en sentido técnico que hemos escuchado esta noche. Los jóvenes sacan buenas notas, sin duda, en estos campos. Y una idea a recordar, como dice el tema, es lo que comentó el hermano Ramón. Hay mucha gente que cuando ve algo bonito se para y mira. ¿Pero cuál es el problema? Quizá, si no había hermanos, el único de los 4 que cuando miró el arco iris y el campo de amapolas percibió las cualidades de Jehová fue Sergio. Los otros tal vez dijeron, ¡ay, qué bonita es la naturaleza! ¿Qué cosas ha hecho la madre naturaleza? Dios no apareció por ningún sitio, ¿verdad? Así no queremos nunca desconectar la creación del artista, porque no se hace en otros campos de la vida. La parte final de nuestra reunión esta noche tiene que ver con el estudio bíblico de la congregación. Así abramos nuestros ejemplares del libro que estamos estudiando, el capítulo 53, y el hermano Jaime Oñate va a presidir esta parte. Pues como decía el hermano, os animamos a abrir vuestros ejemplares y si tenéis vuestra aplicación JW, el capítulo es el capítulo 53 y el tema es un gobernante capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza. Así que seguimos hablando de la naturaleza y en este caso pues vamos a hablar de cómo controlarlas, ¿no? Me acordaba al ver el tema de este gobernante que la semana pasada mediante un tuit invocaba a que volviera el cambio climático para que se fuera la ola de frío de su país. Qué diferente al gobernante que nosotros esperamos que podrá controlar los elementos, ¿no? Y para ello vamos a dar lectura al capítulo que tenemos para ver cómo esto fue así en un tiempo y cómo será así en un futuro también. Y nuestro hermano Juancho pues nos hará la lectura. La gente se queda muy impactada al ver que Jesús puede alimentar de forma milagrosa a miles de personas. Piensan que este es el profeta que tenía que venir al mundo, el Mesías, y que sin duda sería un buen rey. Así que tienen la intención de llevárselo a la fuerza y hacerlo rey. Como Jesús sabe lo que quieren hacer con él, despide a las multitudes y les dice a sus discípulos que regresen a la barca y que vayan en dirección a Betsaida y luego a Capernaum. Pero él sube a una montaña para orar a solas esa noche. Poco antes de amanecer, bajo la luz de la luna, Jesús ve la barca a lo lejos. Se da cuenta de que las olas están golpeando con fuerza la embarcación y de que a los apóstoles les está costando mucho remar porque tienen el viento en contra. Enseguida, Jesús baja de la montaña y empieza a caminar por encima del mar embravecido hacia ellos. Para este momento, los apóstoles ya han remado unos 5 o 6 kilómetros. Entonces ven a Jesús, que parece que los va a pasar de largo, y gritan muy asustados, «¡Es un fantasma!». Jesús los calma con estas palabras, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pero Pedro le contesta, «Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti sobre el agua». Jesús le dice, «Ven». Entonces Pedro sale de la barca y se pone a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Sin embargo, al fijarse en la fuerza del viento, le da miedo y empieza a hundirse. Por eso grita, «Señor, sálvame». Así que Jesús extiende la mano, lo agarra y le dice, «Hombre de poca fe, ¿por qué te dejaste vencer por la duda?». Pedro y Jesús suben a la barca y el viento se calma. Los discípulos están muy asombrados, pero ¿tienen razón para estarlo? Si hubieran captado el significado del milagro de los panes,
que Jesús realizó tan solo unas horas antes, cuando dio de comer a miles de personas, no debería sorprenderles ahora que pueda caminar sobre el agua y calmar el viento. Sin embargo, le rinden homenaje diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Poco después se acercan a la hermosa y fértil llanura de Genesaret, al sur de Capernaum. Echan el ancla y bajan de la barca. Quienes están allí reconocen enseguida a Jesús, de modo que personas de toda la región le llevan a los enfermos. Todos ellos se curan por completo con tan solo tocar el borde del manto que lleva puesto. Mientras tanto, la multitud que estuvo presente cuando Jesús alimentó milagrosamente a miles de personas se da cuenta de que él se ha marchado. Así que, en cuanto llegan unas pequeñas barcas desde Tiberíades, la gente se sube a ellas y se dirige a Capernaum en busca de Jesús. Cuando lo encuentran le preguntan: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». Entonces Jesús los reprende, y con razón, como veremos más adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Juancho, por tu buena lectura. Bueno, pues retomando un poco el capítulo anterior, la pregunta nos pone en situación y nos dice: después de que Jesús alimenta a miles de personas, ¿qué planea la gente hacer con él? Hermano Ismael, de Lucas. Pues la gente, al ver que Jesús pudo realizar el milagro alimentando a miles de personas con 5 panes y 2 peces, pues tiene la intención de llevárselo a la fuerza y hacerlo rey. Muy bien, muchas gracias. Y así viene en uno de los epígrafes que vienen aquí, ¿verdad? ¿Qué comentarios podemos ampliar más en cuanto a esto? Hermana de Salvanés, Sonia. Sí, ellos además recuerdan las palabras y piensan que este es el profeta que tenía que venir al mundo. Por eso es que quieren hacerlo rey. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien contestado. La siguiente pregunta es: ¿por qué no debería sorprenderles a los discípulos que Jesús pueda caminar sobre el mar y calmar el viento? Hermano Alan. Levanta la mano, que te vean bien. Porque antes de irse a la barca alimentó a miles de personas con 7 panes y 2 pescados. Muy bien. Hermana Carmen. Así que, como ha comentado Alan, ellos tenían que entender que si tenía poder para poder alimentar a esta gran multitud, no, poco sería de extrañar que tuviera poder para calmar el viento y el mar. Muy bien. Pues contestamos la siguiente pregunta también. ¿Qué ocurre cuando Jesús llega a la orilla cerca de Capernaum? Hermana Ana. Sí, pues lo que ocurre es que en cuanto bajan de la barca, enseguida reconocen a Jesús y le empiezan a llevar las personas a enfermos, y tan solo con tocar el borde del manto que lleva puesto, pues quedan sanadas. Y luego hay gente que se dirige a Capernaum en busca de Jesús, y era gente que estaba presente cuando Jesús alimentó milagrosamente a miles de personas y también le buscan. Muy bien, muchas gracias. Muy buen comentario. Muy bien, pues ampliamos entonces un poquito más el capítulo. Para ello, si sois tan amables, y pues vamos a hacer la lectura y la vamos a ir promediando con los párrafos para así ver, bueno, pues cómo los diferentes evangelios nos muestran diferentes detalles que se mencionan en los párrafos que hemos leído. Por ejemplo, vamos a leer, si sois tan amables, Juan 6, del 14 al 15. ¿Y quién lo pudiera leer? Hermana Herrera. Por consiguiente, cuando los hombres vieron las señales que él ejecutó, empezaron a decir: con certeza, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo tanto, Jesús, sabiendo que estaban a punto de venir y prenderlo para hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Muy bien, ¿eh? ¿Y qué profecía se mencionó, no? Que Sonia mencionó que estaban pendientes de que esto fuera así. Cumplía una profecía, ¿no?
y se nos muestra Deuteronomio. ¿Qué se dice en Deuteronomio 18:18? Hermana Conde, Paloma. Pues la profecía hablaba de que se le ha levantado un profeta en medio de sus hermanos, semejante a ti, y dice que pondría las palabras de Jehová en su boca y él ciertamente las hablará todo lo que yo les mande. Muy bien, ¿eh? Así que por ese motivo le querían hacer rey, ¿eh? Como decíamos antes, en uno de los epígrafes venía, ¿verdad? Leamos ahora Mateo 14, 22 al 23. ¿Quién lo pudiera leer? Hermana Beldaña, de Beldaña. Luego, sin demora, él obligó a sus discípulos a subir a la barca y adelantársele al otro lado, mientras él despedía a las muchedumbres. Por fin, habiendo despedido a las muchedumbres, subió solo a la montaña a orar. Aunque se hizo tarde, estaba allí solo. Muy bien. Leamos ahora Marcos 6, 45 y 46. ¿Quién lo pudiera leer? Hermana Victoria, de Reyo. Y sin demora, él obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir adelante a la ribera opuesta hacia Betsaida, en tanto que él mismo despedía a la muchedumbre. Pero después de haberse despedido de ellos, se fue a una montaña a orar. Muy bien. Y ahora Juan 6, 14 al 17. Juan 6, 14 al 17. ¿Quién lo pudiera leer? Hermana Bruni. Por consiguiente, cuando los hombres vieron las señales que él ejecutó, empezaron a decir: con certeza este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo tanto, Jesús, sabiendo que estaban a punto de venir y prenderlo para hacerlo rey, se retiró una vez a la montaña él solo. ¿16 también? ¿Y el 17? Sí, al anochecer, sus discípulos bajaron al mar y subiendo a una barca se pusieron a cruzar el mar en dirección a Capernaum. Pues bien, ya había oscurecido y Jesús aún no había venido a ellos. Muy bien. La pregunta es, ¿fueron a Betsaida o fueron a Capernaum? ¿Habéis podido mirar el mapa? ¿Habéis visto la explicación que da el esclavo? Leímos en Marcos que primero fueron ¿a dónde? Y lo dice el párrafo. El segundo párrafo lo dice. Está escrito, ¿eh? Sí, hermana. Discúlpame, no sé tu nombre. Sí, primero fueron a Betsaida y después a Capernaum. Eso es, ¿eh? Así que no es una incongruencia, sino que puede ser, es factible, como bien explica el esclavo. Primero fueron a Betsaida y luego al otro sitio, ¿no? Y los dos nos hacen ver la trayectoria que llevaban, ¿eh? Estaban en la zona norte del mar de Galilea, ¿verdad? Leamos ahora el Mateo 14 del 24 al 26. ¿24 al 26? Hermana Patricia. Para este tiempo la barca estaba a muchos centenares de metros de la tierra y las olas la tenían en aprieto, pues él tenía el viento en su contra. Pero en el periodo de la cuarta vigilia de la noche, él vino a ellos andando sobre el mar. Cuando alcanzaron a verlo andando sobre el mar, los discípulos se perturbaron y dijeron: «¡Es un fantasma!» y clamaron en su temor. Muy bien, ¿eh? Vamos a hacer el juego de dónde están las diferencias, si os parece bien. Ahora leamos Marcos 6, 47 y 49 y prestar atención para ver qué diferencias hay y cómo se explican una a la otra, ¿eh? Marcos 6, 47 al 49.
Hermano Sergio Ramón. Cuando ya había anochecido, la barca estaba en medio del mar, pero él solo en tierra. Y cuando vio que se hallaban en un aprieto al remar, porque el viento estaba en su contra, como a la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos, andando sobre el mar. Pero pensaba pasarlos de largo. Al alcanzar a verlo, andando sobre el mar, ellos pensaron, es un fantasma, y gritaron. Muy bien. Y ya el otro relato paralelo es el de Juan 6, 18 y 19. Leámoslo. 18 y 19. ¿Quién lo puede leer? Hermana Seila. También el mar empezó a agitarse a causa de un viento fuerte que soplaba. Sin embargo, cuando hubieron remado otros 5 o 6 kilómetros, contemplaron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y se sobrecogieron de temor. Muy bien. Y ahora podemos preguntar, ¿cómo el párrafo 3 del libro, de este capítulo 53, une todos estos relatos y los explica? ¿Eran metros? ¿Eran kilómetros? ¿Qué les impedía llegar hasta la orilla? Lo hemos visto en los relatos. Hermana Puri. Pues dice que ya habían remado unos 5 kilómetros y que el viento les impedía, porque dice que era como si estuviesen agotados, porque aunque remasen, era como si no avanzasen, o sea que había una gran tormenta. Muy bien. El párrafo va mostrando prácticamente en qué relatos está, ¿no? Que les tenían el viento en contra, que estaban a 5 kilómetros. Y también todos concluyen en una cosa, como Marcos 6:49. Cuando ven a Jesús andando por las aguas, ¿a qué conclusión llegan? Hermano David. Pues se asustan y se piensan que es un fantasma. Muy bien, ¿eh? Llegan a esa conclusión. Veamos un poco más adelante cómo ocurren los hechos. Leamos ahora Mateo 14, 27 al 31. ¿Quién lo pudiera leer? Hermana Sonia. Pero enseguida Jesús les habló estas palabras: «Cobren ánimo, soy yo, no tengan temor». En respuesta, Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre las aguas». Él dijo: «Ven». Entonces Pedro, bajando de la barca, anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al mirar a la tempestad de viento, le dio miedo y, comenzando a hundirse, clamó: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, lo asió y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la duda?». Muy bien. Ahora leamos Marcos 6:50. Hermana Estrella. Porque todos lo vieron y se perturbaron, pero él inmediatamente habló con ellos y les dijo: «Cobren ánimo, soy yo, no tengan temor». Muy bien. Y ya por último, Juan 6:20. Hermana Susana. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Muy bien. Vemos que el único relato que incluye el detalle de Pedro es Mateo, ¿verdad? Es interesante hacer estos contrastes porque así vemos cómo cada uno tenía un punto de vista y se le grababa una cosa más interesante que otra. ¿Qué le ocurrió a Pedro según el relato de Mateo? Hermana Fanny. Pues cuando ve a Jesús le pide que le llame y al principio él puede andar sobre las aguas, pero parece que dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar la tormenta y entonces le dio miedo y se hundió. Él era un pescador, posiblemente sabía nadar, pero parece que ese dejar de mirar a Jesús y fijarse en la tormenta, pues es lo que hizo que sintiera ese miedo y que empezara a necesitar la ayuda de Jesucristo para que lo pudiera sacar de las aguas y no se ahogara. Muy bien. ¿Os habéis sentido alguna vez como Pedro en una situación parecida o paralela? Que tenéis una fe muy fuerte, pero de repente
¿Os habéis sentido alguna vez así? ¿Os habéis acordado de Pedro? Hermana Rebeca. Lidia, perdón. Sí, seguramente todos nos hemos sentido así y muchas veces es por cansancio mismamente, ¿no? O porque estamos tan agotados luchando contra una situación muy difícil que ni siquiera somos capaces de ver cómo nos puede ayudar Jehová y cómo nos puede ayudar la oración que oramos a Él mediante su Hijo Jesús, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos también, y Pedro, estaban agotados, llevaban varios kilómetros luchando contra esa tormenta. Así que tengamos esto muy presente, que cuanto más cansados estemos, más tenemos que mirar hacia Jehová y Jesús por ayuda. Muy bien, gracias, Lidia. Más lecciones que sacamos de esto. Hermano Bendaña. Sí, además es posible, si lo pensamos, que cualquiera de nosotros en una situación así también cediéramos a la duda, porque en un mar bravo como ese, ver que estamos andando no es algo fácil. Pero nos recuerda el peligro de las dudas. Y recientemente en una asamblea se nos recordaba que cuando tengamos dudas debemos de resolverlas de inmediato, porque son muy peligrosas y muy dañinas para nuestra fe. Y se nos mencionaba pues que debemos hacer eso. Si tenemos dudas sobre un tema, que pueden surgir incluso sobre hasta la existencia de Jehová o sobre sus promesas y el cumplimiento, no dejarlas ahí, que son muy dañinas, y resolverlas estudiando, pidiendo ayuda a hermanos de experiencia, pero resolverlas. Gracias, hermano. Porque a veces la realidad pudiera hacernos olvidarnos de ver con las cosas con ojos espirituales, ¿verdad? Recuérdame tu nombre, por favor. Lidia. Pues Lidia. sí, y incluso de este relato también aprendemos algo en cuanto a la manera como Jesús trató a Pedro, ¿no? Porque el relato dice que Jesús extendió la mano, lo asió y le ayudó. Es decir, que si nosotros vemos en la congregación que algún hermano, quizás por alguna situación difícil, está pasando por un mal momento y quizás tiene dudas o pérdida de fe, pues podemos hacer como Jesús, también ser una fuente de ánimo para ellos y una ayuda en ese momento. Muy bien, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene experiencias o puntos de vista que expresar. Patricia, por favor. Y una atalaya explicaba que también podemos aprender de este ejemplo lo rápido que se puede perder la fe o tener en mente las promesas de Jehová. Pedro sencillamente dejó de mirar a Jesús por unos instantes para mirar a la tormenta y su fe en ese momento se vino abajo. Y decía la atalaya que algo que nos puede hacer perder eso de vista son las distracciones de este mundo. Por ejemplo, las diversiones en el caso de los jóvenes. Muy bien. Hermano Conde. Otra atalaya decía que Jesús en medio de una tormenta, Pedro en medio de la tormenta buscó a Jesús, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer cuando tenemos problemas serios. El apóstol Pablo a los hebreos dice, mirando atentamente al que es perfeccionador de nuestra fe, en Hebreos 12, 1 y 2. Entonces, frente a problemas tenemos que acudir a Jesús y a su ejemplo. Si acudimos a Él, nos va a tranquilizar y vamos a poder seguir adelante, porque problemas vamos a tener, los tenemos y tendremos mayores cuando nos persigan. Pero tenemos ayuda y teniendo a Jesús tan poderoso como es, podremos sobreponernos. Muy bien, ¿eh? Y la ilustración nos lo muestra así, ¿no? Hermana Nuria. Pensando justo en eso, ¿no? En momentos de tribulación, la organización ha hablado de evitar entrar en pánico, porque en realidad lo que Pedro hizo era absurdo, es decir, él entró en pánico porque no necesitaba en sí cogerse de Jesús, podía haber nadado, simplemente como pescador que era, ya se ha dicho que sabía nadar, pero se olvidó de todo y entonces ya se estaba hundiendo. Si en el futuro, ante problemas, entramos en pánico, podría ser que nos ofuscáramos y no siguiéramos las instrucciones debidas del esclavo. Muy bien, ¿eh? Son muchas las expresiones que... Es curioso que este dibujo se centra en cómo momentáneamente Pedro cayó en la realidad de andar por las aguas. Eso es imposible, soy pescador. Pero antes había pegado el salto de la barca porque tenía fe en Jesús.
Y cuando cayó en la realidad fue cuando no miró espiritualmente, fue cuando se empezó a hundir, ¿eh? Es interesante que esta ilustración nos hace enfocar el ojo en lo que ya se ha hablado, ¿no? En que la realidad no nos quite las gafas espirituales y veamos las situaciones de forma espiritual. Hay otro relato, el de Mateo 14, 32 al 33, no lo vamos a leer porque ya vamos justos de tiempo, pero sí vamos a leer el de Marcos 6, 51 al 52. ¿Y alguien que lo pudiera leer? Hermana Herrera, Paquita. Y subió a la barca con ellos, y el viento se apaciguó. Con esto se asombraron mucho dentro de sí, pues no habían captado el significado de los panes, sino que su corazón continuaba embotado e incapaz de entender. Muy bien. ¿Qué aprendemos ahora de este relato que tiene que ver con el epígrafe que se nos pone? Calma Jesús, calma el viento. Y es la lección que nos enfoca el título del capítulo. Hermana Raquel. Pues que igual que en ese momento Jehová le dio poder a Jesús para poder realizar todos los milagros que realizó, es el mismo poder que Jehová le da para en el futuro cumplir sus promesas, que si hoy estamos pasando por tribulaciones, no nos puede caber la menor duda de que tiene el poder suficiente para sacarnos de cualquier problema. Muy bien. Hermano Sergio. Y es aleccionador para nosotros, porque puede que ya hayamos visto en otras ocasiones la mano de Jehová, pero ante un problema nuevo volvamos a desconfiar o a dudar. Así que qué bueno pensar en este ejemplo y pensar en que Jehová siempre nos va a ayudar. Muy bien. Y viendo el temporal de frío que hemos pasado aquí, han pasado en otros países, ¿no os viene a la mente este relato y lo que ocurrirá en un futuro cuando estemos siendo gobernados por Jesús? ¿Qué conclusión sacáis, hermano León? Los desastres naturales están causando mucho destrozo actualmente y quitando vidas, pero bajo el reino mesiánico podremos estar completamente confiados y tranquilos, pues este relato es un precedente de que Jesús tiene poder sobre la naturaleza y entonces Él podrá darnos la paz que tanto deseamos. Muy bien, ¿eh? Así que veamos de estas situaciones, veámoslas de una forma espiritual y saquemos la lección de que dentro de poco Jesús podrá controlar no solamente las fuerzas de la naturaleza, sino como se muestra también al final de los relatos que teníamos para leer. Por ejemplo, se nos muestra el de Marcos 6, 53, Mateo, 14, 34 al 36, lo leemos ya como último. 14, 34 al 36, ¿quién lo pudiera leer? Hermano Delfín. Y terminaron la travesía y llegaron a la tierra de Genesaret. Al reconocerlo, los varones de aquel lugar enviaron por toda aquella comarca, y la gente le trajo todos los que se hallaban mal, y se pusieron a suplicarle que se le dejara tocar siquiera el fleco de su prenda de vestir exterior. Y todos los que lo tocaron recobraron completamente la salud. Muy bien, ¿eh? Es ya como colofón. Después de dominar los medios naturales, ¿qué hizo Jesús cuando llegó a la orilla? Hermano Alonso, Pablo. Pues curar a todos los enfermos que le traían, y esto nos da la certeza de que cuando Él sea rey de este reino a plenitud, pues todas estas cosas serán cosas del pasado que deseamos con todo nuestro corazón, porque realmente el mundo está pasando por muchas dificultades. Nos hace falta, ¿verdad, Pablo? Muy bien, veremos en el siguiente capítulo, nos abre el final de este capítulo 53, nos deja entrever lo que ocurrirá la semana que viene. Prestemos atención la próxima semana.
Pues muchas gracias, hermano Oñate, y también a los que habéis comentado para hacer atractiva esta parte del libro, el capítulo 53. Un breve repaso de lo que hemos analizado esta noche y un vistazo de lo que trataremos la próxima semana. Al principio dijimos que íbamos a recalcar 3 ideas durante la reunión. La primera, la importancia de seguir educando nuestra conciencia. La guía, como se explicó en esta asignación, indica que para seguir educando nuestra conciencia y confiar en ella tenemos que educarla siguiendo los principios de la Biblia, escucharla cuando nos recuerde los principios divinos y pedirle a Jehová que nos dé su Espíritu Santo. Si no hacemos eso, la confianza puede ser una brújula dañada y nos puede llevar por caminos extraños. Una segunda idea tenía que ver con la pregunta del rescate. ¿Cómo era posible que el rescate sirviera para perdonar los pecados ocurridos en el pasado? Como se ha comentado muy bien, en el momento en que Jehová pronunció la primera profecía mesiánica, Génesis 3:15, como era seguro que el rescate se iba a pagar, para él es como si ya se hubiese hecho, pues nada puede impedir que Jehová lleve a cabo lo que se propone. Y hemos visto en la parte final la importancia de conectar la creación con las cualidades de Jehová. Y como la creación sigue estando ahí, y la seguiremos viendo en esta época más fría, en la primavera, en el verano, si tenemos un enfoque espiritual, dice la guía, que eso permitirá que nos acerquemos a Jehová y le demos gloria por ello. La semana que viene, Jehová mediante, si tenéis ahí la guía en cualquier formato, vamos a hablar de cómo Jehová nos demuestra su amor y vamos a ver que la manera principal en la que Jehová nos demuestra su amor es por medio del rescate. Se dice en castellano que es de bien nacidos ser agradecidos. Si uno dice que aprecia el rescate pero no hace nada, pues es de dudar su agradecimiento. La guía nos va a ayudar a meditar en campos como la dedicación y el bautismo, si no nos hemos dedicado, la predicación y otros campos personales en los que podríamos mostrar de verdad que somos personas agradecidas. También seguiremos con buenas ideas con relación a la obra de predicar, necesidades de la congregación y el estudio bíblico. Contestaremos una pregunta interesante que aparece en la Biblia, unas expresiones que aparecen en la Biblia. ¿Qué significan el bautismo en Cristo Jesús y el bautismo en su muerte? Pues igual, así ahora bote pronto, a lo mejor no afinábamos, ¿verdad? Pero la semana que viene seguro que podemos contestar bien estas preguntas con nuestra preparación y lo que se explique aquí. Unos poquitos anuncios. Haber estado aquí esta noche, alabarlo con una canción y una oración. Si podéis cambiar de posición, entonaremos juntos la canción número 142. El tema de la misma es aferrémonos a nuestra esperanza, basada en Hebreos 6, 18 y 19. Y después el hermano Antonio Rodríguez nos representará en oración. Canción 142.